Capítulo 5. El mar y la luz prestada. Llegó al mar, y el mar era precioso, de esta belleza que duele un poco cuando se mira, porque te recuerda todo lo que existe más allá del dolor propio. El agua, el horizonte, el sonido de las olas que no paran nunca, que no se cansan nunca, que siguen aunque todo lo demás se detenga. Pero la estrellita no había llegado a descansar, había llegado a sobrevivir. No conocía a nadie, ni una cara familiar, ni una voz conocida, ni un lugar donde sentirse en casa. Solo ella, su maleta y ese mar indiferente y hermoso que no sabía nada de su historia. Empezó desde cero, otra vez. Si hubiera llevado la cuenta de todas las veces que había tenido que empezar desde cero, quizás se había asustado. Pero la estrellita había aprendido a su manera, sin que nadie se lo enseñara, que mirar atrás demasiado tiempo paraliza. Así que miró hacia adelante, aunque adelante diera miedo, aunque adelante fuera incierto y oscuro. Encontró trabajo cuidando a un par de ancianos. Ellos no la conocían, no estaban acostumbrados a extraños en su casa, en su espacio, en su rutina de toda la vida. Ella tampoco los entendía del todo porque el dialecto se le escurría entre los oídos como agua entre los dedos, y cada conversación era un esfuerzo y cada malentendido una pequeña herida nueva. Y entonces llegaban el dolor, la rabia y la vergüenza. La vergüenza de no entender, de parecer torpe cuando no lo era, de sentir que tenía que demostrar constantemente que merecía estar ahí. La rabia de haber llegado tan lejos para seguir sintiéndose tan pequeña. Y el dolor, siempre el dolor, ese compañero fiel que nunca la abandonaba. Pero la estrellita tenía algo que no se aprende y no se compra. Tenía el don de querer de verdad. Y poco a poco, sin forzarlo, sin pedirlo, se fue haciendo un lugar en el corazón de aquellas personas. Un gesto a tiempo, una sonrisa en el momento justo, una presencia constante y cálida que los ancianos fueron aprendiendo a reconocer y a necesitar. Ella también llegó a quererlos con esa ternura especial que nace de cuidar a alguien en su vulnerabilidad. Pero su pequeño crecía sin esperarla, como crecen los hijos cuando uno no está, a saltos y de repente, y cada vez que ella pensaba en eso, sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos y no había forma de atraparlo. Así que se fue, no porque no los quisiera, sino porque había algo que quería mucho más. Alquiló una casa, la que pudo, oscura, sucia, medio rota, con las paredes cansadas y la luz escasa. No era el hogar que había soñado para su pequeño, pero tenía una puerta que se cerraba por dentro y eso, en ese momento, era suficiente. Porque esa casa, por pequeña y fea que fuera, iba a ser el lugar donde por fin estarían juntos. Encontró otro trabajo y esta vez algo fue diferente. La gente era preciosa, no de esa belleza de superficie, sino de la otra, la que se nota en cómo te miran, en cómo preguntan cómo estás y esperan de verdad la respuesta. Personas que la quisieron sin conocerla del todo, que la ayudaron sin pedirle nada a cambio. Y la estrellita, que llevaba tanto tiempo recibiendo tan poco, no sabía muy bien cómo recibir tanto, pero lo fue aprendiendo. Sin embargo, cuando volvía a casa, la oscuridad la esperaba, como si las cuatro paredes guardaran todo lo que ella había intentado dejar fuera. El silencio de esa casa no era el silencio tranquilo del descanso, era el otro, el pesado, el que hace pensar demasiado. Y él seguía ahí, presente en el cuerpo,
ausente en todo lo demás, cumpliendo su promesa de apoyar solo en las palabras y nunca en los hechos. Buscó otro trabajo para llenar el vacío, porque había aprendido que el movimiento la mantenía a flote, que mientras hubiera algo que hacer, algo que atender, algo que resolver, la oscuridad tenía menos espacio para instalarse. Y así se llevó de horas y de esfuerzo hasta que el cuerpo empezó a decirle basta. Tuvo que elegir, y mientras elegía, mientras cargaba con el cansancio y la oscuridad y la soledad disfrazada de compañía, algo empezó a cambiar a su alrededor. La gente que la quería comenzó a ver lo que ella intentaba esconder y no le ofrecieron soluciones, no le dieron consejos, le dieron lo único que tenían y que en ese momento era exactamente lo que necesitaba: abrazos, calidez y sobre todo risas, risas limpias, inocentes y generosas, risas que no pedían nada, que no juzgaban nada, que simplemente existían y la invitaban a existir también. Y algo en esa alegría prestada, en esa luz que los demás le ofrecían sin saber del todo lo que estaban haciendo, empezó a despertar algo dentro de ella, una chispa, pequeña todavía, temblorosa, pero suya. Y entonces, un día, él le dijo que se iba, que se marchaba a buscar trabajo lejos, lejos de ella, lejos del pequeño. La estrella lo escuchó con la cara quieta, con los ojos serenos, con esta expresión que había perfeccionado durante años de esconder tormentas. Y por dentro, en ese lugar donde nadie podía verla, algo estalló en luz. Tuvo que hacer todo lo posible para que él no viera lo alegre que estaba. Y se fue. Los dejó solos, los dejó con todo el peso y ninguna de las promesas cumplidas, pero también los dejó libres. Y ella, que tantas veces había tenido miedo de la soledad, descubrió que esta vez era diferente. Era la soledad que se elige, no la que se impone. Era el silencio que por fin tenía su nombre, no el hombre de otro. Era el espacio donde ella y su pequeño podían, por primera vez en mucho tiempo, respirar. Estaba libre, aunque solo fuera por un tiempo, aunque la incertidumbre siguiera ahí, aunque el futuro continuara siendo una pregunta sin respuesta. Estaba libre, y eso, en ese momento, lo era todo. La estrella aprendió que la alegría de los demás puede ser el puente que te lleva de vuelta a la tuya propia, que el cansancio no siempre es una señal de debilidad, a veces es la prueba de todo lo que has cargado sin que nadie lo vea, que hay soledades que encadenan y soledades que liberan, y que aprender a distinguirlas es uno de los regalos más grandes que la vida puede darte. Y que a veces la libertad no llega como un gran momento épico, llega en silencio, con una puerta que se cierra y dos corazones que por fin pueden respirar juntos.